Hola amigos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy nos estará acompañando como operador técnico el señor Jairo González. En la edición y montaje estará nuestro amigo Jasby Díaz. La productora de este espacio es nuestra querida amiga Norelba Torres. Y por supuesto el director de Luz Radio es el profesor Alexander Hernández. Y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade. Todos los miércoles conversa con algún invitado a propósito de algún tema de las ciencias humanas o de la filosofía, aunque aquí a veces también hemos hablado de biología, incluso hasta de física, en fin, de algún tema académico. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Tinoco, quien es docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Educación y es director del Centro de Estudios Filosóficos Adolfo García Díaz. Así es, ¿verdad? Así es. Adolfo García Díaz. Bienvenido, profesor. Bueno, gracias Gabriel una vez más por esta invitación tan amena y tan agradable de poder compartir con los radioescuchas. Claro, usted es uno de los que más ha venido para acá. Sí, esta es como la quinta vez que nos visita. Es como cuarta o quinta vez que he estado con ustedes. Sí, así es. Hoy nos hemos propuesto conversar a propósito del existencialismo. ¿Qué es eso? Porque mucha gente lo confunde popularmente como un estilo de vida bohemio, por ejemplo. No, fíjate que... si ven una persona de pelo largo que fuma y vive tirado en la calle, entonces le llaman un existencialista. Bohemia, sí. No. El existencialismo en términos estrictos es una corriente, una serie de tendencias que se dieron entre las dos posguerras, la Primera Guerra Mundial, la posguerra de la Primera y la posguerra de la Segunda Guerra. Un estilo de pensamiento, una forma de ver la vida, consecuencia de esta destrucción masiva que había tenido Europa, consecuencia de esas dos guerras desastrosas y horribles que vivió la humanidad, pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces se entiende por existencialismo en términos estrictos era una corriente o un movimiento de pensamiento propio de la filosofía y de la literatura que va a estar ubicado en sentido estricto entre la primera posguerra y la segunda posguerra mundial. Eso es lo que se entiende por existencialismo. Hay otra visión que es lo existencial, que está presente en toda la literatura occidental y misma oriental, que es el cuestionamiento de la vida, pues. Pero eso no es el existencialismo, porque el existencialismo está ubicado en el espacio del tiempo, mientras que lo existencial está ubicado pues en todos los países de la Tierra y es una angustia que pertenece a todos los hombres. ¿Cuáles son los postulados generales de esta corriente? Bueno, fundamentalmente hay un cuestionamiento a la filosofía clásica y tradicional, aunque muchos la ven como un retorno a la metafísica del estilo escolástico por pensadores como Heidegger, quien no se consideraba existencialista, pero que la posteridad lo ha ubicado en el existencialismo. Hay un cuestionamiento a la visión del mundo, un cuestionamiento al estatus. Hay una predilección por los temas que unos llaman pesimistas, por ejemplo, la muerte, la nada, el sentido de la vida y la libertad. Es decir, muchos de los elementos que están presentes en toda la literatura de todos los tiempos, pero que los existencialistas se condensaron y prácticamente en una obra existencialista, en un drama o una novela o en los mismos ensayos, los problemas están como muy unidos, entrelazados y no son incoherentes como en otras oportunidades, sino están más que todo, yo diría, condensados pues en cada obra este tipo de problemas. Ahora, tradicionalmente los historiadores de la filosofía o de las ideas suelen decir, bueno, el existencialismo es ese movimiento que antecede la existencia a la esencia. ¿Qué significa eso? Sí, tradicionalmente la metafísica clásica, sobre todo la escolástica, mantenía el criterio de que la esencia, ¿verdad?, precede a la existencia. Las cosas son y después es que se manifiestan. Para el existencialismo es lo contrario, es un giro de 180 grados. Las cosas primero se manifiestan y después es que son. Es decir, una mesa yo la concibo como mesa porque la necesito, no porque exista antes como mesa. Es decir, el concepto mismo de esencia va a ser cuestionado. Pues la silla, etcétera, el mundo como tal, es primeramente la necesidad o la realización existencial la que va a estar como antesala mismo al concepto mismo de esencia. El concepto de esencia es para los escolásticos aquello que hace que una cosa sea tal cosa y no otra. Y en ese sentido,
Es decir, que pareciera que según los existencialistas entonces, por ejemplo, no hay una esencia humana, no hay un conjunto de atributos que podamos decir los seres humanos comparten estas características. No, esa visión de Aristóteles en adelante, que el ser humano se podía definir como animal racional o animal político o como un ser que ama, un ser... No, para el existencialista hay una condición, es decir, una condición humana que se va transformando a través del tiempo porque no hay esencia. Fundamentalmente al estar Ahora, pero yo veo muy difícil ordenar nuestros pensamientos sin esencia. O sea, porque, por ejemplo, estamos frente a unos micrófonos. Bueno, cuando yo pienso en la palabra micrófono, a mí se me vienen a la mente un conjunto de atributos. Y la verdad es que me sería muy difícil pensar sobre un micrófono si no es a partir de la esencia del micrófono. No, yo tuve la necesidad del micrófono y creo el micrófono, porque es la necesidad la que antecede a la realización misma de la esencia. Es mi necesidad, es mi necesidad de tener algo lo que me va a ubicar en el plano existencial. No es en el plano esencial porque yo no hago un micrófono porque hago un micrófono porque necesito un micrófono. Hago una mesa porque necesito una mesa, no es porque exista un concepto de mesa preestablecido que me obliga a hacer mesa. Y eso es lo que sucede para el existencialismo, que las cosas tienen una necesidad intrínseca y yo las voy a manifestar a partir de esa existencia, y es posterior a ella que yo voy a conceptualizar lo que es su esencia. ¿Cuáles son algunas de las figuras más famosas que han defendido esto del existencialismo? Bueno, existen dos corrientes claramente definidas dentro del existencialismo, ¿verdad? La corriente que se llama cristiana, donde aparecen, una corriente muy cuestionada, donde aparecen Karl Jasper, que es un filósofo y psiquiatra alemán, y donde está Gabriel Marcel fundamentalmente. Estos dos filósofos representan el ala existencialista cristiana o creyente. Y hay el existencialismo ateo, donde están ubicados, por supuesto, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que son los existencialistas más no connotados pues, y más leídos de ese momento. Y en base a estas dos tendencias, pues se conformó todo el movimiento existencialista. Lo importante es señalar que en el caso de los franceses, el existencialismo no se queda, ¿verdad?, en el ensayo filosófico, sino que trasciende a la novela y al drama, haciendo pues una literatura muy rica, muy sustancial y que se impuso, tuvo prácticamente, por decirlo así, de moda, una especie de bestseller durante la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa curiosa es que de varios de estos existencialistas es que ellos, algunos no querían que se les llamase como tal. Y yo sospecho que en su oposición a las esencias, pues ellos dirán, no hay una esencia del existencialista. Es decir, no podemos aglutinar bajo una misma palabra gente tan dispar, ¿no? Sí, yo mantengo el criterio, Gabriel, que es importante señalar que los autores no son los que se clasifican fuera o dentro de un movimiento. Es la posteridad la que lo hace. Heidegger negaba, y lo hace en Carta al Humanismo, por ejemplo, que es una de las obras más de difusión del pensamiento heideggeriano, que él no es existencialista. Y Albert Camus también dice que él no es un existencialista, pero la posteridad, las historias de la filosofía, prácticamente todas las ubican en el área del existencialismo. Entonces, los autores generalmente, que no se consideran dentro de una corriente, es la posteridad y son los historiadores de la filosofía los que los van a ubicar. Estamos conversando con el profesor Antonio Tinoco de la Facultad de Humanidades y Educación a propósito del existencialismo, ese movimiento filosófico y literario surgido en el periodo de entreguerras hacia mediados del siglo XX. Vamos a escuchar para nuestra primera pausa musical de la agrupación A.5 el tema Estar Contigo.